se encuentran faltos de atención desde la óptica de la asistencia social, refiriéndonos de la manera precisa a las personas con trastornos mentales y del comportamiento. Por ello, esta comisión dictaminadora concuerda con el sentido de la iniciativa en cita, toda vez que el reconocimiento que se tiene de la problemática intrínseca a la salud mental al día de hoy se trata de como un tema exclusivo en un área de la salud. Por tanto, consideramos pertinente que el tema se aborde y se desarrolle de manera integral también desde la asistencia social. Es decir, las personas que sufren de algún trastorno mental y del comportamiento no solamente requieren de atención médica, su problema va más allá. Y sí es cierto que la salud es un derecho humano inalienable, también lo es el que las personas puedan desarrollarse integralmente como individuos y de esta manera lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Para ello, es para lo que se requiere una atención por parte de las autoridades, toda vez que partimos del supuesto de las instituciones son la única vía para reintegrar a los grupos más vulnerables a la sociedad, y en lo concerniente al presente dictamen es necesario un acompañamiento desde la asistencia social. Conforme a lo expuesto, esta comisión dictaminadora encuentra pertinente la iniciativa presentada, razón por la cual aprobamos el dictamen en sentido positivo. Por lo anterior expuesto y fundado, las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, con apoyo en el dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, propone el siguiente dictamen de decreto, por el que se reforma la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona la fracción 16ª al artículo 10 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas, reconociendo la siguiente en su orden para quedar como la siguiente. Artículo 10. Para los efectos de esta ley se entiende como servicios básicos en materia de asistencia social, además de los previstos por la Ley Nacional, las siguientes. 16ª. La atención integral a personas con trastornos mentales y del comportamiento que no puedan por sí mismas satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y se encuentren o no en estado de abandono. Transitorios. El artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminamos y firmamos las diputadas integrantes de la Comisión de Salud de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a 24 días del mes de mayo del año 2018. Comisión de Salud, presidenta, diputada Verónica Ramírez Ríos, rúbrica, secretaria, diputada María Isaura Cruz de Lira y rúbrica, secretaria, diputada María Elena Ortega Cortés. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputada. Con proyecto de decreto por el cual se emite la ley entrega-recepción del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Vigilancia. Lo anterior con base a lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada presidenta, si me hace favor de registrar mi asistencia, Felipe Cabral, y retirar mi… Queda registrado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Con fundamento en el artículo 83, fracción sexta, y el artículo 94 bis, le solicito se me permita dar a conocer un resumen del dictamen toda vez que este se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se emite la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa de Ley de Entrega-Recepción del Estado y municipios de Zacatecas, presentada por el diputado Arturo López de Lara Díaz, integrante de esta legislatura. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria correspondiente al 11 de abril del año en curso, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Entrega-Recepción del Estado y municipios de Zacatecas,
presentada por el diputado Arturo López de Lara Díaz en ejercicio de sus atribuciones legales. Materia de la iniciativa: emitir una nueva ley en materia de entrega-recepción para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Valoración de la iniciativa. Esta Comisión de Vigilancia estima necesario dividir el presente dictamen en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión Legislativa es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada por el diputado Arturo López de Lara Díaz y para emitir el presente dictamen de conformidad con lo que establecen los artículos 123, 124, fracción tercera, 125 y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, antecedentes. Los legisladores que integramos esta comisión de dictamen estamos convencidos de que el funcionamiento de las instituciones del Estado debe construirse sobre los principios de un ejercicio eficaz, eficiente y ético de la gestión pública. El sistema estatal anticorrupción y el sistema de transparencia y rendición de cuentas son complementarios y sin duda comparten una misma finalidad: fortalecer y consolidar el control constitucional respecto de las actividades de los poderes públicos. Contribuir al logro de la citada finalidad es una obligación para quienes tenemos la encomienda de generar un marco jurídico eficaz y eficiente que proporcione certeza sobre el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Estado. Tercero, importancia del proceso de entrega-recepción. Los poderes públicos deben de estar sometidos a un escrutinio razonable para evitar los abusos y la discrecionalidad de quienes lo integran. En ese sentido, y en el marco de los procesos de entrega-recepción, los informes mínimos y la documentación exigidos deben de servir para cuestionar en un determinado momento la actuación de los servidores públicos con el objeto de proporcionar un marco de referencia para una evaluación al interior del sistema institucional. La Secretaría de la Función Pública Federal define el proceso de entrega-recepción institucional como un proceso administrativo a través del cual se rinden cuentas de los programas, proyectos, acciones, compromisos, información, asuntos, recursos y situación que guardan los entes de la administración pública al término de la administración de gobierno. El ejercicio de la función pública no puede interrumpirse a pesar del cambio de sus autoridades, mucho menos verse detenida por falta de datos técnicos o administrativos ni por imprecisiones informativas sobre el destino y situación de los fondos y valores de su hacienda. Estamos convencidos de que el ejercicio de rendición de cuentas a través del proceso debidamente normado de entrega-recepción no es ocioso ni fútil, al contrario, deja evidencia escrita sobre la actividad cotidiana que han venido realizando las administraciones y a su vez sirve como referencia para futuros ejercicios, validación de datos y contraste de los mismos. La culminación de un periodo de gobierno implica una serie de procesos de preparación, ajuste y cuidados para evitar que se produzcan interrupciones en la gestión de la administración pública, de tal manera que se cumpla con los criterios e instrumentos jurídicos vigentes. Por lo antes expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto, que contiene la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, la cual consta de 92 artículos, 7 títulos y 7 artículos transitorios. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 30 días del mes de mayo del 2018. Rúbricas. ¿Es cuánto, diputada? Adelante. En estos momentos se produce en la vida nacional un debate de enorme trascendencia para la vida de este país, generado por la decisión de los hombres más ricos del país de expresar un llamado a no votar por Andrés Manuel López Obrador. No dicen por quién sí, solo dicen por quién no. Se trata
este grupo de los que ocupan los 3 primeros lugares en la acumulación de riqueza, coincidentemente generada en la misma época, cuando Salinas de Gortari. Es decir, se trata de la generación de ricos de este país, fruto del salinismo. La novedad es que estos empresarios, y yo creo que para bien, han tenido que salir del closet y mostrar abiertamente un punto de vista que uno puede compartir o rechazar, pero que tienen derecho a expresar. La historia del voto en el mundo y en México es una historia de lucha contra la exclusión. La República nació dándole voto solo a los que tenían determinado nivel patrimonial, porque se consideraba durante el siglo XIX que no tenían por qué votar los que no tenían bienes materiales, porque según ellos no tenían nada que defender. Ese criterio fue acompañado de otro motivo de exclusión, el no saber leer y escribir. Con la lucha de los pueblos se logró derrotar en México hasta 1953, por cierto, otra gran exclusión, la de las mujeres. Las mujeres no pudieron votar por presidentes como Lázaro Cárdenas, como una gran cantidad, Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, etc. El sufragio universal en nuestro país no se conquistó a pesar de que se generó un movimiento armado de 7 años que dejó 1,5 millones de muertos. Y durante mucho tiempo conquistamos el sufragio universal de 1953 para acá, cuando se incluye a las mujeres, porque antes no era universal, antes estaba reservado para los varones, pero han continuado otras exclusiones, ya no jurídicas, ya no legales, fácticas. Es decir, en los hechos, la libertad de votar está cuestionada en la realidad. Tienen derecho a votar, pero no por quien quieran, todavía millones de mexicanos. Empezamos por todos aquellos que tienen relación laboral de subordinación en los 3 niveles de gobierno que carecen de base, que están expuestos a represalias laborales si optan por una preferencia distinta a la del partido que gobierna. No es ley y no lo hacen todos, pero este territorio está poblado de delincuentes electorales que en su condición de presidentes municipales, en su condición de gobernadores e inclusive de presidentes de la República, atentan contra la libertad de sufragio, presionan, inducen, coaccionan el voto. Todos los que participamos en la actividad electoral tenemos simpatizantes de closet, gente que nos manifiesta su disposición a apoyarnos, pero que no pueden hacerlo abiertamente, no pueden colocar una calcomanía en su auto particular, ni una lona en el frente de su casa, una libertad que debería tener todo mexicano, pero que en los hechos no lo tiene una gran cantidad de gente. Por eso, la participación del empresariado mexicano es por primera vez en la historia de México muy positiva por 2 datos. Una, porque es manifiesta la pluralidad de criterios. Contra Andrés Manuel militan
muchos membretes patronales, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera. Pero a favor de él participan otros membretes empresariales y empresarios de carne y hueso. Esto establece una verdad: nadie puede hablar a nombre de la totalidad de los empresarios en términos electorales. No hay un solo organismo que en su seno no tenga simpatizantes de todos los candidatos a la presidencia de la República. La pluralidad ya llegó allí, a los altos círculos empresariales. Y eso es bueno para el país, esa es una buena noticia. Consecuencia de eso, el grupo empresarial cupular que estaba acostumbrado a violar la ley con impunidad, en este proceso electoral también lo hizo, pero tuvo que retraerse pronto. Cuando contrata publicidad, a pesar de la prohibición expresa de la Constitución, cuando produjo un spot contra la reforma educativa. Luego intentó, y eso ha trascendido en la prensa, en las columnas más informadas de este país, un pacto con Peña Nieto para hacer declinar a Mid a favor de Anaya. Pero ese pacto no tiene ninguna viabilidad por las circunstancias en que vive el PRI el presente proceso electoral. Si no tiene abanderado presidencial, desaparece, según las encuestas que hay en este país, estado por estado. Mid es el portaestandarte de la lucha por sobrevivir, no por ganar la presidencia de la República, porque sobrevive el partido al que formalmente no pertenece, por cierto. Y esa condición de debilidad o de adversidad terminó porque Germán Larrea, Alberto Balleres y los grandes empresarios de este país manifestaran abiertamente su preferencia con videos, con cartas a sus trabajadores, y creo que debemos saludar esa decisión de ejercer su libertad de expresión, siempre que entiendan que no tienen la facultad de obligar ni siquiera a sus nietos, que ya tengan cumplidos 18 años, a votar por quien sea. Nosotros tenemos que asimilar que el sufragio universal ya está en la Constitución, ya está en las leyes, y hay que llevarlo al terreno de la cultura política de todos, porque efectivamente no hay ningún patrón que le pueda imponer al trabajador por quién votar, ningún padre a un hijo, ningún marido a una esposa. La libertad de sufragio es la piedra angular de la vida democrática en cualquier país del mundo. Y creo que lo que estamos viviendo en las elecciones del 2018 es el acercamiento a esta realidad, y ojalá que nosotros, los que ostentamos el honroso cargo de representantes populares, tengamos la actitud de comprometernos con esa libertad en el ámbito donde hacemos política, que no toleremos que ningún presidente municipal, ningún gobernante, ningún patrón, nadie le imponga su preferencia electoral personal a otros. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Acabo de recibir un informe de la Judicial de Fresnillo en el que me informan que hay un promedio entre muertos, desaparecidos y secuestrados en el municipio de Fresnillo, hay un promedio de 10 ciudadanos fresnillenses diarios. Quiere decir que hoy son 10, mañana son 20, que a la semana son 70,
solo en el municipio de Fresnillo, multiplicado por los 58 municipios del estado, estamos hablando cerca de 4,000 ciudadanos zacatecanos al mes, aproximadamente. En 2 meses son 8,000. Y así nos podemos ir sucesivamente. Yo dudo que Venezuela esté enterado de que en México se difama, que México va a llegar a ser como Venezuela. Yo dudo que Venezuela esté enterado de esto. Yo creo que Venezuela tiene miedo de llegar a ser como México es hoy, 2018. Estoy totalmente de acuerdo, diputado Elizalde, sobre los comentarios que usted acaba de decir de nuestra pobre y raquítica política. Si los resultados que se han arrojado por la inseguridad han sido catastróficos, las inversiones a seguridad deben ser catastróficas también. No podemos traer soluciones diferentes pensando de la misma manera. Si no hacemos nada, no pasa nada. Pero si hacemos algo diferente, vamos a traer resultados diferentes también. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Cedemos el uso. Iba a reconocer, por primera vez he escuchado en esta tribuna y a un compañero diputado integrante de la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional, reconocerle su voluntad y su madurez política, porque es la primera vez que escucho un discurso que no es maniqueo, un discurso en el que no se señala que si no estás conmigo, estás contra mí, un discurso de odio, y sin embargo me dan la vuelta a la tortilla inmediatamente. En usted debo reconocer eso, diputado, la voluntad y la madurez política con lo que ha subido a tribuna y hacer los señalamientos que ha hecho, que ha realizado. Creo que nosotros como integrantes de un poder, que es el poder legislativo, no le debemos de abonar a esa violencia de la que hoy se habla, utilizando discursos maniqueos, utilizando discursos en el que si no estás de acuerdo conmigo, eres el malo de la película. Si no estás de acuerdo conmigo, contra ti irá nuestra ira, nuestra violencia, nuestra pelea. Hoy me parece importante hacer ese señalamiento y por eso le reconozco su voluntad y su madurez política, diputado. Siempre ha tenido mi respeto y mi consideración desde hace muchos años que lo conozco. Hoy lo reafirmo y lo señalo. Felicidades. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene. Presidenta, yo también quiero felicitar a mi coordinador de Morena por sus palabras en estos momentos. Para mí, usted es un maestro, un gran ejemplo y de verdad las palabras que usted dice nos motivan a muchos. Yo le felicito porque sí, efectivamente el voto es libre y soberano y yo obviamente voy a votar por Andrés Manuel. Yo tengo familia priista y yo respeto su decisión, pero no porque yo vote por Andrés Manuel, ellos me van a odiar, o porque ellos voten por su partido electo, nos vamos a odiar. Ahorita estamos en un momento donde la familia zacatecana nos estamos uniendo por todo lo que está pasando, pero efectivamente nos unimos y nos respetamos porque es lo último que nos queda, respetarnos unos a los otros para poder avanzar en Zacatecas. Muchas gracias. Gracias. Hacer un reconocimiento a que debemos de respetar las ideologías de cada quien. Desgraciadamente estamos en un momento en el que si estás con un candidato que no es Andrés Manuel López Obrador, eres el ignorante, eres el que no está de acuerdo con tu país, eres el retrógrada.
Pero si estás con Andrés Manuel, eres el intelectual, eres el sabio, y yo creo que eso es lo que tenemos que privilegiar el respeto a las ideologías de cada quien. Yo creo que los empresarios tienen todo el derecho de manifestarse a favor de sus intereses con respecto a sus capitales, al interés de que sus empresas prosperen y de que no sean ni pues sancionadas por un gobierno, ni mucho menos expropiadas, pero que definitivamente se tiene que respetar también las ideologías de las personas que laboran dentro de las empresas, y pues que si esos son los casos, yo creo que ninguna empresa debe de obligar a nadie o de condicionar el voto de absolutamente ninguno de sus empleados, pero que eso no exime que los empresarios puedan manifestar a favor de quienes están con la idea de que sus empresas puedan prosperar. Gracias. Gracias, diputada. Tiene luz. Palabras de Sandoval y de mis compañeras Iris y de Lupita, pero quiero manifestar que la exaltación de ánimos también es plural. Nadie puede decir que los serenos están de un lado y los exaltados del otro. La verdad es que las redes se han convertido en un reflejo de intolerancia y de tolerancia. Es decir, al mismo tiempo que presentan debates muy enriquecedores, muy reflexivos, también el intercambio, pero es parejo. Yo no creo que haya en ese sentido gran diferencia entre los exaltados de un lado o de otro. Pero también hay serenidad, hay preocupación de Estado en muchos políticos y eso debemos celebrarlo. Cuando nosotros vemos a los empresarios en una postura política, ya tenemos que entender que solo son una parte de los empresarios, porque no están todos en el mismo bando. Y es parte de la renovación del lenguaje en sentido democrático que necesitamos impulsar. México está viviendo una etapa en donde la pluralidad de la Iglesia católica, que la menciono por ser la mayoritaria, es absolutamente advertida. Hay sacerdotes plenamente identificados con el Partido Revolucionario Institucional, con el Partido Acción Nacional, con Morena, con PRD, y de eso nadie debe espantarse. De lo que hay que espantarse es que alguien quiera hablar a nombre de todos, porque eso es ser farsante. Es exactamente en el mismo caso de los empresarios. Pero, ojo, solo una aclaración. No hay en el horizonte una sola propuesta expropiatoria. ¿Sí? De parte de Andrés Manuel se ha dicho expresamente y reiterado que no va a haber expropiaciones. Pero sí hay una revisión de la relación entre lo público y lo privado. Porque justamente ese señor Germán Larrea fue el que decidió, para ahorrarse unos centavos, dejar a sus trabajadores, a 65 trabajadores, en pasta de conchos. Fue justamente el señor Larrea el que se desentendió del gravísimo daño al ambiente cuando los químicos de su empresa se derramaron en el río Sonora. Y es justamente el señor Larrea el que estuvo detrás de los que le frustraron a la diputada Flores su informe por haber votado a favor del impuesto ecológico y que bloquearon el aeropuerto durante muchas horas y la carretera y que le frustraron inclusive actos al propio gobernador con toda impunidad. No son los Pavón. Los Pavón no han dado más que para tener un regidor y ahora que le cayó la lotería una plurinominal. Ellos no son más que instrumentos dóciles de su patrón Germán Larrea. Concluya, diputado, por favor. Quiero dejar bien establecido que estamos en total desacuerdo con un personaje que recibió
por el 20% de su valor, la mina cananea. Contra esos privilegios definitivamente sí estamos. ¿Es cuánto? Gracias, diputado.